Buenas noches con todos. Mi nombre es Antonio Quispe. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña presentación sobre elecciones sobre los premios Nobel y vamos a revisar un aspecto muy importante de cómo se llega a alcanzar un premio Nobel y cómo se hace para poder llegar hasta ese nivel de aporte a la ciencia en general y qué podemos aprender de este ejercicio en particular. Esta charla tiene tres objetivos. La primera es introducirlos a la filosofía de los premios Nobel y por qué son tan relevantes en general para la humanidad. Segundo, invitarlos a reflexionar sobre la grandeza y aporte de las mentes brillantes que han sido galardonadas con estos premios. Y tercero, sacar algunas lecciones de vida y hazañas sobre los premios Nobel que han revolucionado las ciencias de la salud. Arranquemos. Alfred Nobel. Alfred Nobel fue un químico que realizó una serie de aportes tanto a nivel de invenciones, ingeniería, fue un brillante negociante, fue poeta y dramaturgo, pero tuvo esta pequeña gran maldición de haber sido el inventor de la dinamita. Y no solamente eso, sino que es dueño de 355 patentes, incluyendo gomas, cueros, sedas sintéticas, con lo cual generó una gran fortuna. Nació en 1833 y falleció en 1896, pero uno de sus principales legados fue su testamento. En él había conseguido amasar una fortuna de 31 millones de SEK, que es más o menos 265 millones de dólares, con lo cual, tratando de pagar su deuda social o con ese gran arrepentimiento de haber inventado una de las cosas más destructivas que se pueden generar y haber causado tantas muertes en general, plantea de que se reconozca y se dedique su fortuna a premiar grandes aportes a la humanidad. Este premio ha sido lanzado en 1895 con su testamento, pero empieza a premiarse en 1991. En su testamento, Alfred Nobel coloca que el premio debe ser para aquellos que durante el año anterior han logrado o han conseguido el más grande beneficio a la humanidad y establece él mismo 5 categorías: la categoría de premios Nobel de física, química, fisiología o medicina, literatura y el famoso premio Nobel de la Paz. La pregunta del millón es, ¿cómo hacemos para ganar un premio Nobel? Y si ustedes revisan la misma página de los premios Nobel, encontrarán que hay una serie de debates al respecto, pero el consenso general es que es absurdo tratar de encontrar una receta sobre cómo ganar un Nobel. La idea en principio es de que estas personas han logrado romper el statu quo, han logrado aportar de una manera distinta, han pensado fuera de la caja o como ustedes quieren llamarlo. Y los mismos Nobel te confiesan que la respuesta a esta pregunta es un poco curiosa, pero te dicen básicamente de que tienes que dedicarte a algo que te apasione y enfocarte de manera que puedas conseguir un descubrimiento de algo que no se conocía previamente, pero con una profundidad que trascienda el conocimiento científico. Esto, dicho en pocas maneras, te lo dicen con muchas alegorías, ¿no? Recorrer el camino menos transitado, desafiar el orden establecido, que puedes generar la mejor chance de ganar un premio Nobel explorando resultados inesperados en tu propio research, o más que nada, lejos de hacer o buscar descubrir algo completamente novedoso, está en que te enfoques en alguna pregunta de investigación relevante y busques la forma de aportar al conocimiento, pero de una manera un poco más integral. Es decir, no es un premio al investigador, sino un premio a la investigación propiamente dicha. Y esta investigación dentro de una línea de investigación que vaya desde aquella pregunta básica hasta la aplicación de ese nuevo conocimiento en beneficio de la humanidad. Premios Nobel se han otorgado en total 908 a la fecha. Y si ustedes van a pensar en términos de género, las estadísticas hablan por sí solas. Solo un 6% de estos 908 premios Nobel han sido otorgados a mujeres. Y si ustedes quieren comparar categorías por categorías, se notarán que inmediatamente medicina y fisiología es la categoría donde más premios Nobel se han otorgado a la fecha. Por cuestiones históricas, el premio Nobel es otorgado todos los años, y no solo eso, sino que en el transcurso de los años se han presentado diferentes problemas en diferentes categorías. No está de más recordar que gente muy controversial como el mismo Barack Obama fue otorgado el premio, el premio Nobel de la Paz en algún momento, y se creó cierta controversia en términos
de si esto era un premio un poco más político, un reconocimiento específicamente, pero la academia se prorroga la decisión de otorgar el premio en función de una serie de criterios que responden a la filosofía del premio en general. Y en ese momento se reconocía de que un llamado a la paz por un líder mundial de un país tan importante como Estados Unidos ameritaba un premio Nobel en ese momento. En categorías un poco menos controversiales como química o literatura, y se han sucedido igual una serie de controversias. Nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, fue premiado en un momento, fue postulado el premio Nobel en diferentes años y considerando que iba a ganar, no lo ganaron. Y ustedes se imaginarán que en cada rubro de estos tipos de categorías existe una larga lista de gente brillante que podría haber sido galardonada y no necesariamente llegó a nunca ganar un premio. Desde el punto de vista de lo que es medicina y fisiología, la atribución de los premios Nobel varía demasiado de un campo a otro, pero la idea esencial es la misma, que se quiere reconocer a una persona cuya investigación haya trascendido el conocimiento humano y haya aportado a resolver problemas prioritarios o problemas relevantes en general para toda la humanidad. En el año 2018, James Allison y Tasuku Honjo fueron premiados por haber descubierto el tratamiento inhibidor de la regulación inmune negativa, que vendría a ser la base de lo que ahora se conoce como medicina de precisión. Vamos a hablar un poco de esto más adelante porque yo tengo una historia muy bonita respecto de cómo se ha trasladado ese conocimiento a la práctica y la innumerable cantidad de fases en las que se ha tenido que superar para poder trasladar ese conocimiento básico a un conocimiento aplicado. En el año 2017, Jeffrey Hall, Michael Rovach y Michael Young fueron premiados por haber descubierto los mecanismos moleculares del ciclo circadiano. Para todo efecto práctico, detrás de cada fenómeno químico que se trasluce en una función de nuestro organismo, hay una serie de marcadores genéticos que modelan la producción de proteínas, modelan la producción de marcadores moleculares específicos para cada función interna de la célula que luego se traduce de manera macro en una función vital. Y todo este conocimiento, en el caso del ritmo circadiano, fue desarrollado por estos investigadores. La autofagia, que es un mecanismo de control de muerte celular, fue galardonada en el año 2016 para Yoshinori Ozumi. En el año 2015 se premiaron dos tipos de terapias innovadoras, las terapias para los nematodos y para malaria. En ese año se premiaron a Campbell y Omura por los tratamientos innovadores en nematodos y el mismo año se premió a Yo-Yo por los tratamientos innovadores de malaria. En el año 2014 se premió esta investigación que caracterizaba o permitía entender un poco más el posicionamiento de las células en el cerebro. Y para ello se pudo desarrollar todo un sistema. Este premio fue galardonado a Okele, Moser y Moser. Para todo efecto práctico, se inició toda una línea de investigación a nivel neuronal que tendría que ver y tiene mucho impacto en cómo entendemos las enfermedades del sistema nervioso central hasta la fecha. Previamente, en el caso, y estamos hablando un poco de aquellos premios que tienen un impacto en ciencias de la salud. Y acá, si ustedes se dan cuenta, las categorías, hay 3 o 4 categorías que tienen un impacto en ciencias de la salud, además de la de medicina. Y la más importante de estas es química, por ahí física, y acuérdense que el premio de medicina no es solamente de medicina, sino también de fisiología. En el año 2018, este premio de química fue otorgado a Arnold y Winter por el descubrimiento de la evolución directa de las enzimas y los fagos a los péptidos anticuerpos. Fueron 2 premios otorgados el mismo año. Arnold por la evolución directa de las enzimas y Smith y Winter por los fagos a los péptidos anticuerpos. En el año 2017 se descubrió el microscopio de crioelectrones, que es una forma muy avanzada de conseguir en microscopía para entender la estructura de las sustancias de las moléculas. Esto fue otorgado a Dubachet y Henderson y Frank. En el año 2016 se otorgó este premio de Nobel de Química a los investigadores detrás del diseño y síntesis de máquinas moleculares. En el 2015, los estudios mecanísmos de reparación del ADN y en el 2014 al descubrimiento de la microscopía de fluorescencia de superresolución. En el año 2018, y acá sí vamos a profundizar un poquito para entender un poco cómo trasciende este conocimiento creado desde el punto de vista básico a lo que es la ciencia aplicada en particular.
Ese año se otorgó el premio Nobel a dos investigadores que estaban desarrollándose en lugares muy apartados uno del otro y quizás en algún punto colaborando, pero haciendo un breakthrough knowledge, un romper el statu quo de una pregunta que se tenía de mucho, mucho tiempo. Y ojo, cuando ustedes hablan y quieren entender cómo se otorga un premio Nobel a un grupo en particular dentro de una línea de investigación en la que se confluyen miles y miles de investigadores y se publican miles y miles de papers para poder tratar de responder a cosas tan básicas como cómo se producen los cánceres o cómo pueden ustedes entender cómo funciona la autorregulación celular en el desarrollo de células tumorales. Esto es investigación que no depende de estos investigadores de ninguna manera, es una investigación que tiene décadas, siglos de repente, tratando de entender los mecanismos celulares que regulan y previenen el desarrollo de células tumorales. En este caso en particular, el premio fue otorgado por el descubrimiento del tratamiento inhibidor de la regulación inmune negativa. Y si ustedes se acuerdan de sus clases de inmunología, ustedes deben recordar que hay una serie de proteínas, específicamente la descubierta por Allison, que es la CTL4, y la descubierta por Honjo, la PD1, que sirven como frenos evitando que las células T destruyan las células cancerosas. Entonces, la idea básica de esta investigación es la siguiente. Si ustedes logran producir un tumor en una rata, por ejemplo, y utilizan un inhibidor de estas proteínas, que en ese caso fuera la proteína anti-CTLA4, que luego que fuera reconocida en la industria como la molécula MDX10, y que más tarde, cuando fue comprada por Bristol Myers Squibb en el 99, se conoce como el medicamento ipilimumab, logran establecer un modelo animal en el cual producen un tumor y ese tumor empieza a crecer en el tiempo. Si ustedes hacen el estudio y inyectan a este ratoncito con este tratamiento, ustedes pueden ver que el crecimiento de esos tumores, en el caso de los controles, es normal, es increciendo a partir de la inyección del tumor. Sin embargo, en los ratones que fueron expuestos a este tratamiento, el tamaño del tumor se redujo prácticamente a cero, desapareció. Este tipo de gráficas son realmente extraordinarias. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan o han leído alguna vez de los ensayos clínicos que tienen que ver con respuesta al tratamiento, nunca van a ver una gráfica en la cual las curvas se separan tanto, ¿no? Y este efecto atribuible, en este caso, a esta intervención, fue realmente fantástico. Toda esta literatura fue publicada hace como 20, 25 años y desde entonces se han empezado a desarrollar diferentes aplicaciones para este concepto teórico que se han ido a cada uno de los cánceres que se conocen. No pasaron pocos años, pasaron muchísimos años hasta que por fin esta droga pasó de las fases preclínicas a las fases clínicas y pudieron recién evaluarse en términos de ensayos clínicos randomizados aleatorizados el efecto atribuible a este tipo de tratamientos. Esta investigación, la primera y la más importante, que fue el primer ensayo clínico fase 3 publicado aplicando este tipo de conceptos, fue publicado por Hall en el año 2010 en New England Journal of Medicine. Pero comparen la gráfica anterior con la gráfica que ustedes tienen aquí al alcance y notarán de que ya no es un efecto tan fantástico, ¿no? En la cual las curvas se separan y tiene una ganancia o un efecto atribuible enorme a la intervención. En este caso en particular, y esto es quizás un poco controversial, cuando ustedes quieren demostrar el efecto de una droga y tratar de producir un nuevo tratamiento, este debería ser en la fase clínica o fase 3 comparado con el tratamiento estándar, ya que había un primer problema con ese tipo de artículos. Ese artículo lo que busca es evaluar el efecto de esta droga en la sobrevida a largo plazo de los pacientes con melanoma metastásico. Recuerden, el melanoma metastásico es un cáncer de piel que tiene una larga data y que tiene una tasa de mortalidad bastante alta. Y lo que uno desea no es aumentar la sobrevida a los 3 meses ni al año, sino a los 5 años. ¿Por qué? Porque justamente el efecto de cualquier droga, de las drogas actuales que se brindan a estos pacientes, el tratamiento de elección consigue un efecto a ese nivel. Si nosotros queremos reemplazar ese tratamiento de elección, debemos proponer una nueva intervención que tenga un efecto mayor o por lo menos más seguro que esa droga de elección. En este estudio en particular, si ustedes se dan cuenta, hay 3 brazos. Uno es ipilimumab más un control, en ipilimumab solo o el control solo.
Este control no es el tratamiento de elección. Ojo al guía. Y para todo efecto práctico, si ustedes miran la reducción en términos de hazard ratio, ustedes van a ver que el hazard ratio de ipilimumab plus GP100 es de 0.68. Eso implica una reducción de 0.32 del riesgo atribuible a la intervención comparado con el control. En este caso, el control es GP100 solo. En la comparación de ipilimumab solo comparado con GP solo, la reducción es un poco mayor, de 0.66. Eso quiere decir una reducción de 0.34 de riesgo. Esta droga, evaluada por los institutos nacionales de salud y excelencia en cuidado, que es NICE para lo que vendría a ser el Reino Unido, tuvo un gran problema. Y pasa lo siguiente. Producir nuevas drogas que salgan al mercado cuesta muchísimo dinero. La industria que las desarrolla busca en principio recuperar toda la inversión que han hecho para el desarrollo de esta droga. Y por lo general las reglas de juego están establecidas. En el caso del Reino Unido hay una toma de decisiones que se hace luego en la evaluación de tecnología de la salud que tiene un punto de corte en el cual primero se evalúa el beneficio versus la seguridad. Una vez que ustedes demuestran de que esa nueva droga, que esa nueva intervención es mejor que el tratamiento de elección o el comparador en este caso, en términos de eficacia, es decir, hay una mayor respuesta terapéutica a esa intervención comparada con el control asignado, ustedes se preguntan luego si eso es seguro o no es seguro. Una droga puede ser mejor que otra, pero si te eleva los eventos adversos, ya no sería una mejor droga. Si una droga tiene un beneficio en términos de eficacia y no aumenta o en todo caso disminuye la posibilidad de que haya eventos adversos fatales o severos, recién podríamos estar en la capacidad de recomendar ese nuevo tratamiento. Y entra en juego un tercer factor que es el costo. Entonces tendría que conseguirse un balance entre costo-beneficio. El gran problema es que cuando los costos ya están fijados y cuando el punto de crítico ya está tomado, como en el caso de las drogas en el Reino Unido, ellos asumen de que el Estado inglés está en la capacidad de pagar por lo menos 30.000 libras esterlinas por cada año de vida ajustado a la calidad, año de vida ganado ajustado a la calidad. Eso implica que si ustedes van a comparar cuánto cuesta la vida de un inglés para su estado, ellos están dispuestos a pagar 30.000 libras esterlinas por cada año de vida que esa droga mejora en términos ajustados a la calidad de ese paciente en particular. Con este entendimiento del mercado, lo que hace la industria es elevar su costo y lo eleva al punto de mercado para conseguir el punto de ganancia máximo. ¿Y qué pasaba? De que llegan al punto en que la droga es tan cara que tienen que pagar una fortuna de plata para poder el poco beneficio o gran beneficio que ésta puede atribuirse. Cuando esta droga fue evaluada para pacientes con melanoma metastásico y resecable avanzado sin tratamiento previo, esta droga fue aprobada por NICE en el año 2014, a la luz de los ensayos clínicos primeros que salieron, incluyendo el que acabamos de mencionar. Cuando esta droga fue evaluada en Perú por el IETSI, en el caso de salud, la droga fue rechazada. Y ojo al guía, los puntos de decisión para cada uno, para cada país fueron distintos, pero en la evaluación del IETSI, le invito a leerla, es una evaluación rigurosa sobre qué evidencias había para decidir si esta droga era mejor que el tratamiento de elección, que se utilizaba para los pacientes en este año de salud. Y la respuesta fue muy contundente. No había evidencia suficiente para recomendarla. Entonces, hay una cosa muy, muy potente en términos de decisiones en el campo de la salud que ustedes tienen que crearse su propio criterio. Y esto es lo que se llama medicina basada en evidencias. Cuando ustedes quieren recomendar una intervención, están invitados a revisar la mejor evidencia disponible, sintetizarla, metaanalizarla y a partir de ahí concluir si es que el beneficio es mayor a los riesgos. Si solo si los beneficios son mayores a los riesgos, recién estarían invitados a hacer la evaluación de costos. Y si ese beneficio con ese riesgo atribuible es en un balance de costo-beneficio favorable a la intervención, ustedes contentos y con una sonrisa en la cara la recomiendan, la adquieren y la implementan. Pero en este caso en particular, las evidencias para concluir de si es que este medicamento era mejor que el tratamiento de elección no eran suficientes.
Ojo, estamos hablando de una droga creada a partir del conocimiento generado por un premio Nobel que fue reconocido en el año 2018 y unos 4 o 5 años antes las drogas que se generó con eso no fueron aprobadas para ser adquiridas en el petitorio de salud. Entonces hay muchas cosas en juego y que a partir de ustedes tienen que empezar a mirar cómo se traslada ese conocimiento básico a la toma de decisiones en el campo clínico. Dos cosas más. Medicina de precisión. Hay una historia muy bonita detrás de cómo se implementó esto de medicina de precisión en el Perú y en general en el mundo, y es de que con este tipo de conocimiento descubierto por estos investigadores se empezaron a desarrollar no solamente una droga, se empezaron a dar toda una línea nueva de tratamientos inmunoterápicos que eran extremadamente precisos. Pero ¿cuál es el problema con la medicina de precisión? Ese es su principal beneficio. En teoría, si nosotros logramos identificar a un paciente que tiene un defecto y este defecto es un órgano blanco para una terapia, indubitablemente ese paciente va a mejorar. Es decir, el efecto atribuido a esa intervención va a ser enorme. ¿Por qué? Porque está siendo ultra preciso con la intervención para ese defecto en particular. ¿Cuál es el gran problema? Que a la fecha no se dispone de una prueba diagnóstica para saber qué paciente tiene tal o cual defecto para darle tal o cual droga dentro del arsenal de tratamientos inmunoterápicos que existen en la actualidad. Esto fue evaluado en reiteradas ocasiones por las agencias evaluadoras, pero ustedes entenderán que el mercado que representa Perú, comparado con el mercado que representa Estados Unidos o la comunidad europea en su conjunto, en tamaño de costo, en costo para la industria es enorme la diferencia, entenderán de que lo primero que ellos buscan es vender su producto en el mercado europeo o en el mercado americano. En el caso del mercado europeo, la agencia evaluadora es NICE, o era NICE cuando el Reino Unido pertenecía a la Comunidad Europea. Luego del Brexit eso va a cambiar y no sabemos qué tanto, pero en esa época lo que pasaba era lo siguiente. NICE había estado evaluando droga tras droga tras droga para cada caso, para cada subtipo de cáncer, para cada condición en términos de si fuera un paciente que ya fallado tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario, o si tenía un cáncer avanzado, metastásico, irresecable, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la gran mayoría de los casos había estado en el limbo de la toma de decisiones, como el caso de ipilimumab, en el cual el beneficio era muy pequeño, era muy dudoso y se tuvieron que hacer comparaciones indirectas para ver si es que podía funcionar o no funcionar y forzaron a la industria a disminuir su costo hasta el punto crítico en el cual el balance de costo-beneficio era favorable a la intervención. Pero cuando sacaron su recomendación, ustedes podrán notar que en el slide se dice bien claro, ¿no? Ipilimumab es recomendable dentro de la autorización de marketing como una opción para el tratamiento de adultos en pacientes con melanoma metastásico y resecable previamente no tratado, si y solo si la industria o el fabricante de ipilimumab accede al descuento para los pacientes dentro del sistema de salud del Reino Unido. Entonces, esta aprobación fue condicionada a que los fabricantes de esta droga bajan el precio hasta el punto en el cual el balance de costo-beneficio era favorable a la intervención. Lamentablemente, países tan pequeños como el Perú no tenemos ese poder de negociación y el costo que tendría que pagarse por un tratamiento de ese tipo es demasiado alto. Sí, existe un gran problema ético y ojo, no estoy pretendiendo responder a la pregunta, es simplemente traer el problema a colación. ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Si le preguntan a una madre todo, pues hipoteca la casa, el carro, el futuro de sus demás hijos por salvar la vida de uno de sus hijos. Pero en el caso de los estados, la toma de decisiones es un poco más cruda, es un poco más dura y es más fría también. Y se prevén puntos de corte para poder tratar de conseguir el máximo beneficio con el presupuesto de salud que siempre es restringido. Y haciendo economía de la salud se establecen ciertos puntos para tomar en consideración. Sí, las enfermedades huérfanas son un enorme problema porque jamás van a poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces se prevén escenarios en los cuales efectivamente se pueden recomendar nuevos medicamentos para enfermedades huérfanas precisamente por esa misma razón. Entonces, este dilema ético implicado dentro de este desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas intervenciones, es algo que ustedes tienen que empezar a reconocer, tratar de profundizar en su conocimiento y sobre todo ponerse a la altura de la circunstancia para poder tomar decisiones que beneficien directamente a sus pacientes. Vamos a otro ejemplo.
De acuerdo, y solo he seleccionado dos porque si ustedes entenderán de que la lista de nombres es enorme y las razones por las cuales he seleccionado esos dos ejemplos son porque los conozco a cabalidad y vale la pena que nos restringamos a hablar de lo que conocemos y no de todo lo que no conocemos. Peter Agri, el descubridor de las acoporinas. Este brillante personaje es una persona que por mucho tiempo me inquietó porque lo tenía al alcance y tuve el placer de conocerlo. Pero él ganó el premio Nobel de Química, ojo, no el de Medicina y Fisiología, por su descubrimiento de los canales del agua. En este caso en particular, era un entendimiento básico, no se sabía a la fecha, antes de que esto fuera publicado, cuál era el mecanismo o cuál era la vía o canales para que las células el agua pueda pasar a través de la membrana celular y que no pasen otras cosas y que el agua no se escape. Si ustedes entienden de que el cuerpo humano es 70% agua, debería haber una forma muy rigurosa de controlar cómo pasan esas moléculas a través de la membrana celular y viceversa, cómo salen, sin necesidad de perturbar el medio interno o el medio externo. En el caso de los seres humanos y de los animales en general, que dependemos de nuestro consumo de agua, los camellos, por ejemplo, con una poca cantidad de ingesta de agua, pueden sobrevivir largo tiempo. ¿Por qué? Porque tienen unos riñones enormes, con unas asas de Henle extremadamente largas, que permiten que todo el agua que ellos excretan pueda ser reabsorbida en su gran cantidad, filtrada y volver a ser utilizada. Esa capacidad de reabsorción del agua depende en gran medida de que las membranas celulares permitan el ingreso y salida y recuperar esa agua que ya se estaba a punto de excretar a nivel de los riñones para poder reciclarla y volver a utilizarla en tu medio interno. Ese tipo de conocimiento pues no se tenía. La grandeza de este señor que era precisamente esa. Esto abrió una línea de investigación extremadamente grande. Para todo efecto práctico no son 2 o 3 acoporinas, son más de 12. Y para citar algunos ejemplos, por ejemplo, la coporina cero, que tiene como función manedar la estructura celular, se encuentra en el cristalino. Y cuando con este mecanismo, con este canal de agua falla, se produce una enfermedad, que en este caso es la catarata congénita. Ustedes imaginarán un niño que a nivel de su cristalino no pueda permeabilizar el agua, ese cristalino se comienza a tener un desbalance de agua en particular, se comienza a cristalizar y eso permite que la luz no pase y eso genera un defecto visual que es catarata de nacimiento, catarata congénita. La coporina número 1 tiene como función la expresión poco selectiva y se localiza a nivel de los epitelios, receptorcitos y endotelios. Y una coporina que está por todas partes. Cuando esta falla se producen catástrofes como edema pulmonar, edema periférico, edema cerebral, glaucoma, y los pacientes que tienen estos defectos pues son defectos de nacimiento. Se imaginarán que si tienes un defecto genético que te perturba el desarrollo de tus acoporinas, pues todas las funciones reguladas por ese tipo de proteínas pues van a verse afectadas. Y en este caso en particular, una de las consecuencias de la afectación de la coporina 1 es un defecto multiorgánico que tiene que ver con edema en diferentes niveles y que se asocia a glaucoma. La coporina 2,2, que regula la hormona diurética, se encuentra en membrana renal y la falla de este tipo de mecanismos produce enfermedades como la diabetes insípida nefrogénica. La coporina 5 se encuentra regulando las secreciones glandulares, se encuentran los neumocitos en el epitelio y es uno de los factores que explican la manifestación de esta enfermedad que se llama asma bronquial. Las personas que tienen asma tienen un problema de inflamación a nivel de las membranas celulares de los pulmones y ellas no pueden permeabilizar, no pueden pulmar, generan secreciones y todo el tiempo están tosiendo, todo el tiempo están con discapacidades de la perfusión de oxígeno y tienen un serio problema que se activa precisamente por este desbalance a nivel de las acoporinas 5. La historia con Peter Agri es muy curiosa y él cuando conversan con él tiene una historia muy bonita y es el hecho de que cuando él descubrió las acoporinas estaba a nivel completamente básico con su equipo de laboratorio en la Universidad de Johns Hopkins en la Escuela de Medicina y estaba muy curioso, ¿no? Con respecto a cómo se puede utilizar ese conocimiento para poder taclear enfermedades que sean un poco mucho más, que digamos, no sé, más prioritarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la malaria, las diarreas, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que le pareció extremadamente curiosa es que una de las principales aplicaciones de su conocimiento no se dio en el campo de la medicina, ni mucho menos en la química o lo que fuera, sino en el campo de la belleza.
Ustedes recordarán que de la noche a la mañana empezaron a aparecer las famosas cremas anti-envejecimiento. Y una de las principales compañías que empezó a desarrollar este tipo de productos era exactamente, no estoy seguro si fue L'Oreal o otra, pero fue las primeras personas que lo invitaron a Peter Agri a ser consultor de su compañía de belleza para desarrollar una crema antiarrugas. Esta crema aplicó precisamente el conocimiento de que la regulación del agua tenía que ver con el envejecimiento de la piel y efectivamente desarrollaron un tratamiento que tenía una explicación científica muy dura y que efectivamente conseguía permeabilizar o en todo caso hidratar de manera más efectiva las células que estaban envejeciendo y por lo tanto prevenir de alguna manera el envejecimiento de la piel. Fue un campo revolucionario, fue una cosa extremadamente lucrativa y para todo efecto práctico fue una de las principales contribuciones de Peter Agri a la ciencia, fueron las cremas antiarrugas. Cuando él te lo cuenta se mata la risa, pero es muy curioso y es muy orgulloso de saber de que su descubrimiento trascendía fronteras como la medicina. Peter Agres actualmente todavía sigue siendo, es el director de uno de los centros de excelencia de malaria, el de Zambia, en colaboración entre Johns Hopkins y diferentes instituciones como el NIH, el Instituto de Malaria de Zambia, etcétera, etcétera. Y actualmente también es el director de Malaria Institute de la Universidad de Johns Hopkins. Fue el asesor muy querido de mi tesis doctoral y en diferentes oportunidades hemos tenido de conseguir. Tuvo el gesto lindo de ir a presentar mi última presentación en el ASTMH cuando fue en Baltimore y justo estaban con unas colegas de Zambia que estaban presentando en ese momento y estaban friqueando pues no tener un Nobel entre la audiencia que había venido expresamente para ver nuestras presentaciones. Yo tuve el agrado de comprar una de sus cenas en un auction cuando estaba estudiando en la Escuela de Salud Pública y durante esa cena Peter nos contó una serie de historias que valía la pena comentar. Primero que nada, y esta fue parte de la entrevista que acostumbraba yo a hacerle a cada persona que conocía que podía aprender mucho, era esta idea de que qué cosa es lo que cambió tu vida, qué es lo que te hizo distinto, qué es lo que te permitió hacer ese quiebre, ese punto de quiebre entre lo que eres ahora y lo que eres después. Peter Agri fue un médico de la Escuela de Medicina de Hopkins que durante su juventud viajó a África como parte de las misiones del Cuerpo de Paz y viviéndose en ese mundo en particular se dio cuenta de que había muchas enfermedades que merecían cierta atención y ser tratadas de una manera un poco más científica. De regreso a la universidad hizo sus estudios de maestría y doctorado y terminó en un laboratorio en el cual empezó a investigar todos aquellos fenómenos que tendrían que ver con la aplicación de ciertas técnicas para descubrir mecanismos celulares. Una cosa llevó a la otra, pero lo que él siempre menciona es esta relación extremadamente creativa que tenía con sus mentores. Y esa relación mentí-mentor es una cosa que ustedes tienen que llevarse como unas grandes recomendaciones. Parece mentira, pero hay una lucha muy fuerte a nivel de los médicos jóvenes con respecto a este concepto de la gerontocracia. La ley universitaria ya le daba no permitía que médicos, o mejor dicho, que profesores superando determinada edad muy avanzada volvieran a seguir dictando en las aulas, porque en teoría eso prevenía que médicos jóvenes escalaran en su carrera para ocupar esas posiciones de los médicos que ya tenían demasiado tiempo en esos puestos. Y por otro lado existía la queja de que cómo vas a permitir que un docente con tanta experiencia deje de enseñar solamente por cuestiones de una ley que había salido promoviendo esas cosas. Y en este desbalance de las filosofías existía esto entre mentí y mentor. En los países desarrollados, los mentores no son viejos, de hecho son muy jóvenes. Y la idea es de que una persona que es un estudiante pase a ser un asistente, esté trabajando durante 5 o 10 años, pero durante todo ese tiempo esté compartiendo conocimiento, formando nuevas gentes, pero sobre todo formando a la gente que lo va a reemplazar. Ya a los 40, 50 años ya se están retirando y están cediendo su puesto a aquella persona que ellos han formado y ese ciclo se repite una y otra vez y lo que genera es un círculo de virtud en el cual se genera un ambiente muy creativo y ustedes pueden crear y aportar al conocimiento de una manera mucho más activa. Cuando esto se rompe y la persona que está como jefe se peramiza como jefe y no se mueve de su puesto y se atornilla en su puesto, pues no promueve la creatividad, no promueve la competitividad entre los juniors y probablemente eso se frustre en el camino. Ese modelo, que conocido como gerontocrático, tiene muchas críticas de parte como un sistema saludable de formación de talento y se promueven otros modelos como es estos de promoción del mérito, por ejemplo.
¿no? Aquella persona con la mayor cantidad de mérito merece avanzar más en la carrera y ocupar los puestos de toma de decisiones, y eso permite a la par que la gente joven vuelva a seguir compitiendo y tenga la oportunidad de crecer y desarrollarse de una manera más rápida. En este caso en particular, en la vida de Peter Agri, eso tuvo un impacto muy fuerte en su carrera. Y no solo eso, sino que él rápidamente se convirtió en un mentor de mucha gente joven. Si ustedes miran la foto de su laboratorio y la gente con la que él comparte en general, no solamente son mentis, él ya se ha considerado un bisabuelo de la ciencia, porque su mentí, su mentí, su mentí, el mentí, su mentí, ya está haciendo conocimiento nuevo y conocimiento trascendente. Y no solo eso, sino que para todo efecto práctico se crea una cultura, y esa es la parte más bonita del mensaje que esta persona transmite, una cultura en la cual se genera conocimiento de una manera mucho más productiva y efectiva. Aquella persona que piensa una idea loca inmediatamente se pone a prueba, porque no hay idea loca en un laboratorio como estos. ¿Cómo se puede aplicar un conocimiento con las ecoporinas a determinado aspecto que no se había pensado antes? Bueno, exactamente de eso se trata. Entonces, una de las cosas que él aprendió y que promueve mucho y que vale la pena rescatar es la tolerancia a los errores y aprender de los errores. Esas reuniones semanales que ustedes tienen que tener como parte de su staff meeting, esas oportunidades maravillosas de aprender de los errores, esa colección de errores que tú cometes cada vez que escribes un paper, cada vez que escribes una propuesta a un financiamiento, un grant, cada vez que escribes un ensayo, lo que fuera, es lo que te va a cambiar la vida en particular. Y no solo eso, sino que durante toda esta formación de talento, uno suele empaparse de nuevas ideas y nuevas aplicaciones que no necesariamente ha pensado desde un inicio y le permiten ver, pensar por fuera de la caja, ¿no? Cómo puedes aplicar nuevos mecanismos, aplicar tu misma teoría a diferentes campos, cómo puedes innovar o coagular de una forma multidisciplinaria para aplicar un conocimiento en diferentes ámbitos y con diferentes bemoles, etcétera, etcétera. Y viene este concepto de One Health, ¿no? De multidisciplinaridad. Y sí, efectivamente, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de visitar uno de estos laboratorios, encontrarán perfiles de diferentes tipos. Hay un médico, hay un laboratorista, hay un técnico, todos están a la par y contribuyen a pensar y a resolver un problema prioritario de manera distinta y de manera mucho más específica. Lecciones de premios Nobel hay muchísimas, ¿ya? Y sé que esta charla es un poco mezquina en términos de tiempo, pero para todo efecto práctico, lo que yo quiero invitarles a hacer lo siguiente. Piensen siempre en el modelo a seguir. Cuando ustedes plantean su vida o su carrera, están decidiendo si se quedan en Perú, si quieren ser como tal, si quieren ser todo lo cual especialistas, o si quieren ser, no sé, investigadores, o quieren dedicarse a salud pública, a la gestión, etcétera, etcétera. Pero en cualquier rumbo que ustedes escojan, ustedes tienen que coger un modelo a seguir. Y no solamente escojan uno, escojan dos, tres, cuatro, ranquéenlos y sáquenle a cada uno lo mejor de cada sí. Una de las cosas que yo recibí muy temprano en mi carrera fue una idea de que si yo quiero llegar hacia determinado goal, hacia determinado punto, ya respondí la mayor cantidad de las preguntas. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta es ¿cómo llego? Si tú sabes a dónde vas, puedes preguntarte recién entonces el cómo llego a tal sitio. Si yo quería ser en algún momento, como una visión en mi vida, ser el presidente de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene, bueno, ¿qué tenía que tener? Un PhD, tenía que tener un track record como investigador, tenía que contribuir a la sociedad, tenía que ser miembro, tenía que haber participado en diferentes estamentos, tenía que haber hecho todo y esto y lo otro, y así sucesivamente. Pero eso fue mi norte en algún punto de mi vida y eso me permitió hacer una serie de etapas. Y todo era porque había planteado y había conocido a un presidente de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene y me pareció una de las personas más venerables que puedo haber conocido en mi vida. Tenía un role model, tenía un modelo a seguir. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo, de grande puedo llegar a ser como tú? Bueno, vas y lo entrevistas y le preguntas. Y exactamente te cuenta, ¿no? Mira, yo empecé como tú, soy médico, me abrí la parte de hacer investigación, hice mi doctorado en determinada universidad, empecé a trabajar en ensayo de investigación, empecé a publicar sobre ese tema y así sucesivamente. Luego participé en la sociedad y aporté y aporté y aporté hasta que por fin me reconocieron y tuve que ser administrativo y por fin pude personar a ser presidente y finalmente gané. Entonces, ese camino que me lo contó de cabo a rabo fue lo que me permitió ir creciendo en mi carrera. Entonces, la invitación a ustedes como gente, como estudiantes, como gente joven es hacer exactamente lo mismo. Escojan con mucho cuidado su modelo a seguir. Y si van a escoger un modelo más avanzado, pues no se restrinjan. Cojan un premio Nobel, a un presidente de sociedades de las mejores del mundo, un rector de universidad, el modelo más avanzado que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque mientras más ambiciosa su misión en la vida, más lejos van a llegar.
Lo dejo con ese pensamiento. Para mí nuevamente ha sido un placer apoyarlos. Disculpen los problemas técnicos que hemos tenido al inicio, pero para todo efecto práctico, la charla la volveremos a grabar para que ustedes puedan tener el contenido y las diapositivas y espero que les haya servido. Un placer, como siempre, para servirles. Mi correo está en la diapositiva. Cualquier cosa, estamos en contacto. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.